Hola Tequi amigos, yo soy Priscila. Seguimos estudiando acerca de Mateo 12 del 1 al 8, cuando Jesús va caminando con los discípulos en el camino y les da hambre y los discípulos agarran grano y comienzan a comer. Vemos que los fariseos los regañan y les dicen que no deben de hacerlo porque es el día de reposo. El día de ayer vimos acerca de lo que significa el día de reposo y por qué reposaban. Reposaban porque Dios hizo la creación en 6 días y el séptimo día reposó. Entonces vemos que en Éxodo Dios le da la ley al pueblo y les dice que deben de descansar el día de reposo. Así que por eso ellos reposaban. Vemos como lo que decía en Deuteronomio, que no deben de trabajar, no deben de hacer pues labor o trabajo. Entonces vemos aquí que los discípulos van caminando, agarran grano y se lo comen. Comen las espigas. Ustedes saben qué son las espigas, qué es el grano. Con eso se utiliza para hacer la harina y con eso se hace el pan. Entonces aquí vemos que se están comiendo las espigas. No dice que estén moliendo las espigas para hacer harina, ni que lo estén cocinando, ni que lo estén poniendo en el horno para cocer, hacer pan. No dice eso, dice que lo están cogiendo y se lo están comiendo. Entonces vamos a pensar un poquito acerca de eso. ¿Realmente creen que sepa rico jalar algo así sin prepararlo como pan? A mí se me hace que no tanto. Vemos cómo habla acerca de David y que David hizo en alguna ocasión algo que no era correcto, que era entrar al templo y comer los panes. Hablamos de eso un poquito el día de ayer también. Entonces, vemos en el versículo 7 que dice, si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Misericordia quiero y no sacrificio. Entonces vemos que es el día de reposo, andan caminando Jesús y los discípulos, vemos que Jesús no hace milagros, hablamos de eso también ya el día de ayer. No hizo milagros como lo había hecho anteriormente, cuando daba de comer a la gente con los 5 panes y los 2 pececitos, ni tomó dinero de un pez para comprar comida. Vemos que no hay tiendas alrededor. Como ahorita si andamos en la carretera, vemos muchos restaurantes donde nos podemos parar para comprar comida. En este momento en la Biblia no hay eso, no hay comida rápida, ellos tienen hambre. Entonces me imagino yo que cuando le dice Jesús, misericordia quiero, puedo pensar que los fariseos quizá tenían comida porque ellos estaban preparados para el día de reposo. Entonces ellos tenían comida y no les ofrecieron. Entonces podemos pensar también acerca de lo que hablamos el día de ayer o fue el día de antier, acerca de ayudar a los más necesitados. Entonces en ese momento tenían hambre, no tenían comida y los fariseos no fueron para ofrecerles comida, para ayudar. Muchas veces vemos que sucede eso en nuestros días. Sí, yo lo he visto y he escuchado acerca de eso, que la gente tiene hambre por cualquier motivo y muchas veces no les damos un plato de comida o tienen sed y no les damos una botellita o un vaso de agua. Entonces, en este momento ellos tenían hambre y no tenían cómo comer y comieron algo que no estaba tan sabroso. Podía llegar a ser muy sabroso si cocinaban, pero no estaban haciendo eso. Entonces tenemos que tomar conciencia de que no vayamos a ser nosotros también como los fariseos, que no ayudemos a los demás. Vamos a pensar acerca de eso, vamos a pensar acerca de la ley, ya hablamos lo que era la ley. Y aquí dice en el versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces Jesús tenía toda la autoridad y tenemos que pensar también en eso, de que Jesús nos dice que ayudemos a otros. Y es muy importante que no caigamos en la misma situación que los fariseos, porque los fariseos tenían la reputación de que sabían la ley, pero no la practicaban correctamente y no eran lindos con los demás. Así que nosotros, como buenos cristianos, tenemos que ser lindos con los demás y compartir. Entonces,
Ahorita, en nuestros días, en la era cristiana, porque estaba la era patriarcal, que Dios hablaba con su voz o por los sueños con los papás, y los papás hablaban con toda la familia, y luego estaba la era mosaica, que hablaba Dios a su pueblo a través de Moisés y o de los profetas, y luego está la era cristiana, que encontramos todo en la Biblia. Así que tenemos que identificar qué es lo que corresponde para nosotros. En nuestros días ya no guardamos el día de reposo, porque ahora seguimos el ejemplo de los apóstoles. Vemos en Hechos que los apóstoles se reunían el primer día de la semana. Es por eso que nosotros nos juntamos como pueblo, el pueblo de Dios, para alabar a Dios el primer día de la semana. Ellos lo hacían el día de reposo, el día número 7, y nosotros lo hacemos el primer día de la semana, como nos enseñan los apóstoles con su ejemplo. Tenemos que tener mucho cuidado, amiguitos, de no caer en el fariseísmo y tener mucho cuidado de siempre ser amorosos para con todos y siempre ser buenos cristianos y buenos ejemplos para con todos. Así que recordemos que hicimos una lista con 5 objetivos que podemos hacer para ayudar a otra gente. Vamos a pensar en eso, vamos a considerarlo y vamos a ponerlo manos en la obra. ¿De acuerdo? Me da mucho gusto saludarlos. Recuerda que Dios te ama mucho y nosotros también. Hasta la próxima.